serie de temas que traemos cada domingo, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los hebreos. Le ha pedido el favor a Robin que por favor me hiciera la lectura. Ahora por favor Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y con Robin vamos a tener esta lectura esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hermanos, muy buenos días. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4. Cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no había hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuando entonces con el capítulo número 4 de la carta a los hebreos. Este es el mensaje número 11 ya. Hace 8 días comenzamos nosotros a mirar el reposo de Dios, y yo daba el significado del reposo de Dios y veíamos varias cosas. Hicimos una introducción de lo que es el reposo de Dios para no entrar después a explicar otra vez lo que es el reposo. Decíamos nosotros en términos generales, concluyendo que el reposo específicamente es una persona, Jesucristo. Jesucristo es el reposo. Así que cuando Dios hace la creación en 6 días y en el séptimo día reposa, está hablando de alguna manera de Jesucristo. Cuando David toca el mismo punto, refiriéndose a cómo los israelitas cruzaron el desierto, pero muchos se quedaron y no entraron al reposo, que es la tierra de Canaán, está hablando de Jesucristo. Y por eso ahora la carta a los hebreos, el autor toma y nos lleva precisamente a ese reposo que es Jesucristo. Pero hablábamos nosotros, por lo menos hay 3 interpretaciones de lo que es el reposo. Decíamos que algunos dicen que se refiere a un reposo pasado, que es precisamente cuando una persona recibe la gracia de Dios y él es creyente, él es regenerado,
entonces ahora él ha reposado y entró al reposo. Decíamos que otros dicen que el reposo se refiere a aquel día cuando entremos realmente a la gloria de Dios, ya estos cuerpos corruptos sean dejados, seamos transformados y entremos con el Señor a reinar en su gloria, que ese es el reposo. Y otros afirman que nosotros todavía debemos estar entrando en el reposo a diario como cristianos, y se refiere a que cada día entramos al reposo de Dios. Nosotros concluíamos que los tres son verdad, porque nosotros vivimos en un ya y un todavía no. Es decir, es cierto, nosotros entramos al reposo cuando conocimos la verdad, conocimos el Evangelio, cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, entramos en el reposo. Pero ahora necesitamos seguir entrando en el reposo, dado que todavía estamos en un mundo caído, todavía tenemos nosotros una carne caída, que todavía el pecado y el mundo se la quiere llevar y el diablo todavía nos ataca. Entonces necesitamos estar entrando diariamente al reposo que es Jesucristo. Y la gran verdad es que cuando el Señor venga por segunda vez y entremos en la gloria, ahí entraremos al reposo eterno y definitivo. Amén. Y decíamos acá que es una sombra y que el reposo para Israel, del cual está hablando aquí el autor, es un reposo, así como Dios cesó de laborar desde la creación y entró al reposo, al séptimo día descansó. Hablamos de que el séptimo día necesariamente no es el sábado, porque los nombres se le pusieron después a los días, y son los romanos los que le ponen los nombres a nuestros días, que son nombres de planeta. Entonces tenemos lunes de la luna, Marte de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y sábado de Saturno. Domingo es la palabra dominicos, es latín, que es significa el día del Señor. Así que nosotros no vamos a pelear. Y reposo necesariamente no significa sábado, significa sabbat, pero no sábado. Y sabbat es día de descanso. Por eso nosotros lo que decimos es, cuando usted comienza su día laboral, usted lo va a contar y trabaja 6 días, porque ese fue el mandato de Dios. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Si usted comienza a laborar el lunes, obviamente el descanso el domingo, que es el séptimo día. Pero nosotros no lo tomamos por eso, lo tomamos porque el Señor Jesucristo, que es el reposo, cumplió toda la faena, y Jesús también acabó una obra. De hecho, cuando la acabó Él, dice la Escritura, el viernes ya fue entregado, el sábado estuvo en la tumba y el domingo resucitó, y de ahí en adelante la iglesia comenzó a ver el triunfo. Es decir, el reposo significa una obra consumada, una obra acabada. Dios sigue trabajando. Eso lo veíamos hace 8 días, estoy solamente repasando. Hace 8 días veíamos, el reposo es una obra consumada. Es decir, Dios hace la creación en 6 días y en el séptimo día reposa. Entonces, es una obra consumada. Jesucristo también, en toda su vida terrenal, trabajó, y Él también entró, y al resucitar, es decir, desde la muerte Él dice consumado es, pero son 3 días, y al resucitar se completa la obra redentora, porque la Biblia dice en Romanos 4:25 que Él resucitó para nuestra justificación. Es decir, la resurrección de Cristo es el sello a su obra, es decir, digamos que ahí es la culminación total de su obra redentora. Tú fuiste salvo y yo soy salvo, no solamente por la vida de Jesús, de 33 años y medio que vivió. Nosotros somos salvos no solamente por el sacrificio de Jesús en la cruz cuando Él está muriendo y está derramando su sangre, sino que nosotros somos salvos por la resurrección de Jesucristo al tercer día. Y cuando Jesús resucita, Él puede ahora sí ir al Padre con una obra totalmente consumada. Entonces, nosotros, y la iglesia lo entendió así, comenzamos a celebrar el Dominicos, es decir, el día del Señor, que viene siendo el primer día de la semana, porque Jesús resucitó y su obra la consumó y nos entregó a nosotros la victoria. Amén. Es la razón. Por eso Pablo más adelante dice que usted se va a poner a pelear por un día. Y además, en Colosenses dice luna nueva, día de reposo. Esas son costumbres que del Antiguo Testamento que eran solo sombras de la realidad. Y Jesucristo es la realidad.
Por eso, aunque entendemos que, y habla del reposo, y aún Israel por lo menos, ¿de qué reposaron ellos? Dice que reposaron de los enemigos. Eso lo veíamos hace 8 días. Y entraron, y el reposo para Israel fue entrar a la tierra prometida. Ellos siguieron laborando, pero todo esto era sombra de la iglesia. Entonces, eso lo tenemos claro. Ese fue el significado que veíamos hace 8 días del reposo, y por eso ahora sí vamos a ver cada parte donde habíamos quedado, y otra vez tenemos que volver al contexto. Recuerda en términos general que cuando se está hablando la carta a los hebreos es por una razón fundamental, y es que las cosas no estaban yendo bien en la iglesia a la cual le escribe este autor o este apóstol. Había mucha apostasía y todavía no hemos llegado. Yo voy a esperar, por lo menos hay 2 pasajes que hablan netamente de la apostasía, y allá vamos a llegar, obviamente. Pero aquí ya son advertencias sobre la apostasía, de que gente que está dentro del evangelio está apartándose de la fe, y estaba pasando eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban volviendo al judaísmo, y estaban volviendo a practicar otra vez las obras de la ley, porque estaban diciendo, está bien Cristo, pero también hay que circuncidarnos, pero también hay que guardar ciertos ritos. Entonces estaban apostatando, estaban apartándose. Entonces por eso la carta a los hebreos. Además de eso, algunos estaban yendo al mundo, y sobre todo había gente impía dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, es lo más duro. Gente congregándose dentro de una iglesia, no siendo verdaderos cristianos. Y por eso, con el tiempo se iban a apartar. O lo peor, estar dentro de los que son creyentes, pues yo no sé cómo decirlo, calentando las bancas y asfixiando a los otros. Porque no hay cambio, porque no hay crecimiento, porque no hay obediencia, porque sencillamente la gente está ahí perdiendo el tiempo. No pasa nada con ellos, pero están ahí. Y por eso tiene que él explicarles. Y había otros que no se querían ya congregar tampoco, que no querían apoyar, ni siquiera respetaban al pastor. O sea, había tantas cosas, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, que estaba pasando en la iglesia a la cual escribe el autor de la carta a los hebreos. Ahora, yo quiero decirle algo, hermanos, y esta mañana le oraba al Señor así, y con mucha tristeza en mi corazón. Porque lo que vamos a ver ahora nos tiene que llevar a una reflexión en cuanto a nuestro temor por nuestro Dios y por la salvación que nos ha dado. Porque es muy triste que si una persona no está, como lo vamos a ver ahora, metido con Dios, esta persona tarde que temprano va a darnos la espalda, es decir, no va a volver, y yo estoy hablando de nosotros, a congregarse con nosotros. Y lo he visto y lo hemos visto. Usted puede ver. Mire, no tengo que nombrarle personas, pero usted lo sabe muy bien, de gente que estuvo aquí con nosotros y hablándole la palabra, y en alguna desobediencia, y tarde que temprano dieron el brazo a torcer y se fueron. Y si aquí hay alguien así esta mañana, usted será el próximo que hará lo mismo, a menos que reciba la palabra de hoy y se arrepienta. Así que comencé así. En el reposo de Dios, viendo hace 8 días su significado, vamos a ver en segundo lugar la promesa de entrar en el reposo. Y voy a predicar los primeros 5 versículos, permítame, yo lo leo en esta versión, ya que Robin lo leyó en la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice aquí la Reina Valera, Hebreos 4:1, lo que voy a predicar hoy, Dios me lo permite, y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. En esos textos leídos podemos ver que hay una promesa de entrar en el reposo. La razón entonces por la cual
se da esta promesa, es porque el autor viene hablando de la razón por la cual los judíos no entraron en el reposo y ha tomado, ya lo hemos visto, el Salmo número 95. O vamos a ver brevemente los versículos 16 al 19 del capítulo 3, que lo tiene ahí, donde leemos los siguientes. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ya sabemos a qué se refiere, lo habíamos visto hace como 15, 20 días. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y vaya tomando la palabra pecado, porque ahí dice, note la expresión, no fue con los que pecaron, con cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y con quienes juró que no entrarían en el reposo? Sino aquellos que desobedecieron, note la palabra ahí, desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Y esas tres palabras que enfaticé y las hemos enfatizado son lo mismo. Es decir, cuando hay incredulidad, hay desobediencia y eso da como resultado pecado. Pecado es desobedecer, pecado es incredulidad, lo mismo. Así que si no tenemos eso claro, vamos a tratar de como mucha gente dice que una cosa es pecado, otra cosa es iniquidad, otra cosa es rebelión, otra... No, mire, vea, no me venga a mí con esos cuenticos. Pecado y desobediencia e incredulidad es lo mismo. Lo que se habla de diferentes maneras y diferentes tópicos, a ver si la cogemos. Entonces, ellos no entraron y llegaron a ser un ejemplo para nosotros. Voy a adelantar, versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, Israel no entró a la tierra prometida. Y nosotros vimos por qué no entraron. Se acuerda, ahora lo voy a ampliar un poquito, pero se acuerda. Ellos fueron a ver la tierra prometida. Los 12 espías vinieron e informaron lo que había pasado, pero 10 vinieron medrosos. 10 de los espías vinieron incrédulos y contaminaron al pueblo y el pueblo llegó a la incredulidad. Vinieron 2, Josué y Caleb, a dar la información y ellos vinieron con fe. Ellos sí creyeron, pero pudo más la incredulidad de los 10 que contaminó a todo el pueblo y por eso no entraron. Y entonces eso se toma como un ejemplo para nosotros, porque tú y yo no somos diferentes a Israel en el desierto. Puede ser, como está diciendo aquí, que muchos de los que están para entrar no vayan a entrar. ¡Ay, Señor Jesús! Por eso entonces hay una promesa de entrar en el reposo, porque sigue vigente, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, todavía está la oferta, permaneciendo todavía la promesa de entrar en el reposo, pero parece que algunos no lo quieren ver así. Ahora, ¿quiénes son los que entran? Solamente los creyentes verdaderos entrarán, versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes son los que entran entonces verdaderamente? Los creyentes. ¿Quiénes no entran? Los incrédulos. Y obviamente hemos definido qué es creyente. Bueno, la promesa de entrar en el reposo. Número 1 esta mañana. Esa promesa de entrar aún permanece. Versículo 1. Esa promesa de entrar aún permanece. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún, la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y mire cómo comienza ese verso. Temamos pues. Cuando uno ve que él dice temamos pues, nosotros no podemos desligarlo de lo que viene diciendo. Y mire, y en términos generales, ¿por qué el escritor ahora, y Dios a través del escritor nos dice que debe haber en nosotros una especie de temor? Y le habla a los cristianos. El cristiano, sí, hermano, el cristiano tiene una seguridad absoluta y tremenda en la salvación. Un verdadero cristiano está seguro de su salvación, pero un verdadero cristiano también debe tener temor, temor santo y temor reverente. ¿Por qué? Escuche, porque lo que viene diciendo el autor es que Cristo es ahora el profeta. Ya Dios no habla a través de otros profetas, sino que habla a través del Hijo, Jesucristo.
y que ese Hijo es mayor, viene diciendo a esos profetas, y que ese Hijo Jesucristo es mayor a los ángeles, y que ese Hijo Jesucristo, lo dejó claro, es mayor a Moisés, es mayor inclusive a los ritos religiosos del antiguo pacto. Jesucristo es mayor. Y lo que habíamos visto nosotros en el capítulo 3 y con todos estos ejemplos es que si la palabra fue firme y se cumplió y la maldición le llegó a esos desobedientes de Israel en un pacto inferior que es la ley, ¿cuánto más a nosotros que tenemos la plenitud, en este caso que tenemos al verdadero Jesucristo, nuestro verdadero Salvador? El antiguo pacto era una sombra, ahora tenemos la realidad. Si se castigó a los desobedientes en la sombra, ¿cómo no será el castigo a la realidad de aquellos que, conociendo la verdad, ahora la rechazan o la descuidan? Esa es la razón por la cual él dice temamos. Es más, está diciendo, y si de 2 millones que salieron de la esclavitud de Egipto y pasaron y no tuvieron la fe suficiente para entrar a Canaán, a la tierra prometida, ahora nosotros que no somos diferentes a ellos, entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Tener temor. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha olvidado eso. Y hay muchos que me meto ahí de pronto como muy confiados. Y yo creo que lo que quiere aquí derribar es eso. Y otra vez, ¿por qué? Porque es que lo que está pasando acá es que hay una pasividad impresionante. A ver, además de haber apostasía, hay gente muy tranquila ahí en la iglesia, sentados en una banca, no progresan para nada, no prosperan, pasa domingo tras domingo, mes tras mes, años tras año, y ellos son los mismos, en ellos no hay cambio. La pareciera que el mundo no ve cambio en el cristiano. No se pueden vencer esos ciertos pecados que se han llevado. No hay victoria diaria en cuanto a la mortificación del pecado. Entonces hay una tranquilidad, hay una pasividad. Entonces no hay temor. Y el punto aquí, y comienza diciéndolo así, temamos, y me gusta porque lo dice en una manera plural, es decir, el mismo escritor se mete. Y él no dice teman, sino le dice temamos, y le está hablando a cristianos, todos, temamos. Y eso ya como que lo pone a uno como a pensar. ¿Y por qué? Porque el deseo del apóstol, como el deseo del pastor, como el deseo de un cristiano genuino, es que todos pasemos. ¿Sabe que mi anhelo, hermano, es que todos aquí pasemos? Pero cuando yo miro atrás y esta iglesia ya tiene 9 años acá, y la cantidad de gente que ha pasado por acá, y la cantidad de gente que han estado con nosotros, que han hecho muchas cosas con la iglesia, han servido, han hecho de todo acá, pero luego han abandonado. Y no quieren saber nada. Yo cuando miro todo eso, y esta mañana otra vez decía, Señor, tremendo, tanta gente que yo he visto pasar por aquí. Aún yo miro a mis hermanos esta mañana y los miro y digo, Señor, ¿y cuál será el que no voy a ver terminar conmigo este año? El otro año me dará la sorpresa de que ya no vuelve a la iglesia. Y entonces yo entro en temor. Parece que nos falta. Pero él está diciendo, temamos. ¿Pero por qué? No sea, no vaya a ser, no vaya a suceder que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, note, todavía está la promesa de entrar. Y como habíamos dicho, la palabra hoy está diciendo, estamos a tiempo. Y el tiempo para una persona entrar en el reposo es hoy, porque ahorita tiene vida. Si alguno de nosotros llega a morir esta tarde y no entró, ya se perdió. La entrada es ahora. Usted no sabe si va a venir mañana. No lo sabemos. Pero la promesa permanece de entrar en el reposo. Pero luego dice, y algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, estando la promesa, estando el ejemplo de los que fracasaron y que no entraron, y ahora está la realidad que Jesucristo nos ha venido a hablar, nos ha traído el Evangelio, lo conocemos, lo tenemos. Pero hay
gente que parece que no lo tiene. ¿Y por qué? Ahorita voy allá. Yo primero quiero mirar acá que debemos tener mucho cuidado. Es decir, el creyente debe preocuparse por la salvación. Y le voy a mostrar 3 pasajes para que nos pongan a temblar. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis, hablando Jesús, a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. El hombre debe temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Si hay alguien a quien debemos temer, es al dueño de nuestra vida. Se llama Dios. Amén. Lo habíamos visto nosotros, dice la Escritura, los jueves. Les quitas el hálito y dejan de ser. Tú y yo tenemos vida natural ahora por la gracia de Dios. Tú y yo tenemos vida espiritual ahora por la gracia de Dios. Pero el día que Dios diga hasta luego, hasta ahí. Dice que el Señor es el único que tiene el poder para echar en el infierno. Hermano, tú y yo, mire, en el pasado yo merecía el infierno. Míreme, ahora mismo yo merezco el infierno. Mire, mañana yo sigo mereciendo el infierno. Todos nosotros. Y eso debe ponerme a temblar. Porque dice que Él tiene el poder para echarme en el infierno. Pero por la gracia, mi infierno lo llevó Jesús en la cruz. Amén. Pagó por mí. Y ahora soy salvo. Libre del infierno. ¿No es suficiente para tener temor? Otro. Romanos 11. Esta mañana lo leíamos con mi esposa. Romanos 11, voy a leer desde el 17. Y aquí está hablando de la salvación a los gentiles por la incredulidad de los de Israel. Pero quiero que notemos algo. Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de aquellos incrédulos de Israel, y tú siendo olivo silvestre, está hablando de los gentiles. Nosotros somos gentiles, creyentes, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas. Es decir, Israel fue desobediente para yo entrar, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. El olivo aquí es el pueblo de Dios o Dios mismo. No os jactes contra las ramas. O sea, no nos jactemos contra los otros. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros somos ramas de un olivo silvestre, que llegamos a la raíz que nos sustenta. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, Israel en este caso, según el contexto, fue incrédulo para que yo entrara. Los gentiles. Pero mira el 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Por qué estoy en pie? Por la fe. Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Sí, porque mucha gente dice, yo por la fe estoy aquí. Qué rico, ¿no? Vamos de paseo. Vamos el cristianismo de rumba. El cristianismo, ya, el Señor ya pagó por mí, entonces me voy de rumba. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Teme. ¿Estás por la fe? Sí. Pero teme. De pronto esto es lo que nos falta a nosotros,
no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que no creyeron, pero la bondad para contigo. Escuche acá, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Ay, pastor, la salvación se pierde! Mire, aquí no está hablando de que la salvación se pierde. Aquí lo que está hablando y lo que está diciendo es: un verdadero creyente permanece en la fe hasta el fin. Amén. No se anda con jueguitos. Hoy sí, mañana no. Un verdadero creyente sabe para dónde va y va creciendo todos los días en esa gracia y en ese conocimiento de Dios. Y va teniendo un conocimiento de la Escritura y quiere crecer y se asemeja más a Cristo y menos mundano, más cristiano. Pero aquel que está tan cómodo que no le pasa nada, la palabra se le predica el domingo y no está permaneciendo en la fe. Pero los que permanecemos en la fe, ¿qué debemos hacer? Temer. Teme. Pastor, ¿me está metiendo miedo? Sí. Sí, porque están muy cómodos. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos. Le doy otro conocido, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Y mire que le está hablando a la iglesia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya tengo la salvación, ya soy salvo. Sí, ¿qué me toca hacer ahora? Ocúpese. No sea descuidado, ocúpese en la salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. Hermano, yo tengo la seguridad de mi salvación, pero yo no me voy a confiar. Yo voy a tener temor y temblor y la voy a cuidar porque de pronto me caigo. No me estoy contradiciendo. Es que la seguridad de mi salvación está en Dios, pero Dios me dijo a mí: te entrego la salvación, pero cuida de ella. Así que nosotros deberíamos ser buenos arminianos y cuidar la salvación como si se fuera a perder. No ser malos calvinistas, hipercalvinistas, pretendiendo que ya tengo la salvación, entonces voy a jugar. Y voy a dejar para el último día. Ojo, a mí me aterra cuando alguien dice, y no me voy a contradecir en mis enseñanzas, pero a mí me aterra cuando alguien dice, algo pasó, no, es que así tenía que ser, sí, no, es que eso tenía que ser así. No, porque tú eres responsable delante de Dios. Y tus cosas que has hecho y las que yo he hecho, yo fui responsable. Pasaron, sí, por la providencia de Dios, sí. Pero, por favor, tú y yo vamos a mirar lo que nos toca a nosotros. Dejemos que Dios se encargue de lo que a Él le toca. Porque ahí es donde nos estamos acomodando. Y me he dado cuenta que nosotros, por estar confiando mucho en que así será y que lo que va a pasar, sí o sí va a pasar, entonces nos olvidamos y nos relajamos. Y podemos decir fácilmente, yo no voy a ir el domingo al culto, igual no va a pasar nada. Señor. La promesa entonces sigue, pero dice permaneciendo, esa promesa de entrar. ¿Y hasta cuándo sigue la promesa? Ya que estamos a Romanos 11:25, hasta que entre el último. ¿Hasta cuándo está la promesa? Hasta que entre el último. Romanos 11:25, un momentico ahí, Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Otras versiones que dicen hasta que haya entrado el último de los gentiles. Es decir, Dios sabe cuáles van a ser los salvos.
Y cuando entre el último de los gentiles, es decir, el último que el Señor predestinó a la salvación, se acabó. Y como tú y yo no sabemos, nos toca permanecer fieles. ¿Y cuándo es el día? Hoy debemos, está la promesa todavía hoy, entonces mientras esté hoy, está la promesa de entrar. Aquí podemos ver entonces que hay un temor, hay una promesa, pero hay un fracaso. Y el fracaso en la última parte del versículo primero es que algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí el autor nos está llevando como a esas competencias que se daban en la antigüedad. El fracaso de algunos, dice que no, es porque no eran genuinos en el cristianismo, no luchaban de una manera legítima. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2, porque ahí está, 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 1, yo voy a leer solamente esta parte, pero más o menos es lo que él quiere decir. De pronto algunos no lo alcancen, porque aquí hay que luchar. Dice acá, 2 de Timoteo 2, 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Alguien diría, pero si tiene la gracia y es de Dios, ¿por qué se va a esforzar? Yo no sé cómo es eso, pero dice que se esfuerce en la gracia, y si dice que se esfuerce en la gracia, me toca esforzarme. Es que mire lo que le voy a decir, hermano. Mire, para entrar a la gracia tú y yo no hicimos nada, pero ya cuando estamos en la gracia nos toca hacer todo. Y si usted dice, no, yo no necesito hacer nada, entonces usted no entiende el evangelio. Es más, dudo que lo tenga. Porque dice aquí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora va a decir cómo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que enseñen también a otros. Y luego, ¿cómo es esto? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Luego dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Y luego dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en esto. No seas un buen soldado y verás lo que le pasa. No seas un buen atleta. El atleta corre hasta ganar el premio y dejar a los demás allá. Como cuando Germán me gana y me dice, yo voy adelante así se quede. Yo voy a llegar primero. A veces yo le gano también. La gemela dice, compitiendo entre ustedes. No, no es compitiendo entre nosotros, con nosotros mismos. Pero dígame, en una competencia, ¿acaso usted juega para perder? Si usted va a estar tarde a la casa a jugar damas chinas, parqués, lo que sea, dígame, ¿usted compite para perder? Todos llevamos mentalidad de ganadores, ¿o no? Y entonces dice, el atleta no corre por deporte, él corre porque quiere buscar el premio. El que trabaja se tiene que esforzar para ver el fruto. O le va a decir, tengo una finca grande, ella va a producir, la voy a dejar que produzca sola. No se esfuerce y verá qué le pasa. Ay, si usted, hermano, Dios me proveerá, sí me proveerá, pero con mi esfuerzo, así no trabaja y verá lo que le pasa. Entonces, ¿es diferente la salvación? ¿Es diferente? No, hermano, temamos. No sea que algunos teniendo todavía la promesa de entrar, o creen que entraron y no han entrado, no la alcancen. Ay, hermano. Número 2. Las buenas nuevas son para todos. Versículo 2, Hebreos, ya no voy a salirme más porque ahora sí. Hebreos versículo 2, las buenas nuevas son para todos. Después de que le dice que hay que tener temor porque todavía la oferta está para entrar al reposo y algunos como que parece que no han alcanzado. Y entonces, hermano, esto es el amor del escritor de la carta a los Hebreos. Ese es un buen pastor que quiere que todos entren. Hay mucha gente que cuando uno habla así un poquito fuerte, el pastor está bravo, está enojado conmigo, No, hermano, mire, esto se hace para despertar nuestras conciencias. Y es el amor tan grande que se tiene por la iglesia que queremos que todos entremos. Y que de tal manera que si hay alguien por ahí como medio pasivo, que se despierte. Y si no ha entrado, que mire cómo entra. Ese es el amor, hermanos. Versículo 2, las buenas nuevas son para todos. Esto me llamó la atención porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y entonces aquí aparece el evangelio. ¿Sabe? Yo no sé si ahí dice el evangelio, pero hay unas versiones
que dicen, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio. Es decir, en el original, en el griego aquí, la palabra buena nueva es Evangelio. Y lo que está diciendo es, también a nosotros, note la expresión, también a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los receptores de la carta a los hebreos. Dice buena noticia. Ahí dice buena noticia, aquí dice buenas nuevas. El original dice el Evangelio. También a nosotros, el autor de la carta a los hebreos dice, también a nosotros. Y recuerde que esa palabra la aplicamos para nosotros, entonces también a nosotros. Amén. A nosotros también. Dice que también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, o la buena nueva, la buena noticia, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los judíos en el desierto. Mire, Dios les anunció el Evangelio a los judíos en el desierto. Cuando les dijo que los sacaba de la tierra prometida era el Evangelio. Cuando comenzó a presentarle todas las sombras del desierto era el Evangelio. ¿Sabía que el Señor no se quedó sin el Evangelio? Dios le predicó el Evangelio al primer hombre cuando falló, Adán y Eva. Génesis 3:15. Se llama el protoevangelio. Porque ahí el Señor, tan pronto el hombre falló, le predicó el Evangelio. De ahí en adelante a toda criatura Dios les ha predicado el Evangelio. No hay una persona a la cual Dios no le haya enseñado el Evangelio. A nosotros se nos anunció el Evangelio así como a ellos. Pero ¿cuál es el punto acá? Y esta es la parte negativa. Pero no les aprovechó. No les aprovechó. No les aprovechó. ¿Qué no les aprovechó? El oír la palabra, el oír el Evangelio. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí quiero decir algo. No es el conocimiento del Evangelio. ¿Sabía usted que muchos pastores van a ir al infierno? Dios me libre. ¿Sabía usted que muchos teólogos van a ir al infierno? Porque conociendo el Evangelio al dedillo, explicando el Evangelio al dedillo, no les aprovechó a ellos el Evangelio porque no tuvieron la fe. Porque no tuvieron la fe. Y entonces uno entra aquí, ¿qué pasó? Israel recibió el Evangelio, recibió la palabra de Dios, pero ellos fueron incrédulos. Y otra vez les pongo el mismo ejemplo, porque aquí está haciendo énfasis al ejemplo del desierto. El Señor les dijo, vamos a la tierra prometida, vamos a la tierra prometida, fluye leche y miel, vamos. Pero vamos, manda a 12 espías, revisan la tierra. ¿Y qué dicen? La tierra es buena, pero traga a sus moradores. El fruto es grande, gigante, aquí la traemos. Pero ¿quién se sostiene ante los gigantes? Los hijos de Anak. La tierra es buena, pero nosotros somos como cucarachas, como langostas delante de ellos. No, ellos nos van a acabar. Moisés, ¿por qué nos trajo a matarnos aquí? Mejor porque nos hubiéramos muerto en Egipto. Y hubo dos que dijeron, sí hay gigantes, sí hay problemas, sí hay dificultades, pero yo estoy viendo la tierra. Y Dios dijo que es tierra que fluye leche y miel. No solamente dijo, sino que la estoy viendo. Y Él dijo que yo la podía poseer. Así que vamos a poseerla. ¡Entremos! ¿Tuvieron la fe? Los otros, no. El mismo conocimiento, el mismo evangelio, pero la gran mayoría, incredulidad. Dos, vamos a entrar. ¿Qué es la fe? Lo hemos dicho hasta la saciedad. Conocimiento del Evangelio, aprobación del Evangelio, pero el elemento real, que tiene que ver, obviamente, pero estos dos nos salvan. Escuchen, conocimiento del Evangelio es necesario para la salvación. Aprobación del Evangelio es necesario para la salvación, pero no salvan. A menos que entre el tercer ingrediente. Es cuando usted lo hace una realidad en su vida, se puede llamar aplicación, lo hace una realidad en su vida, eso es verdad, lo creo, me doy. ¿Qué quieres que haga, Señor, aquí? Si mi vida es un fracaso total, yo
me rindo a ti, me doy, Señor, a ti. Quiero vivir para ti a partir de ahora. Sí, pero te va a costar dejar ese pecado. Lo dejo, Señor. Te va a costar. Te va a tener que levantar a buscarme. No importa, Señor, dejo la cama. Le va a costar fuerzas, tiempo y aún dinero. Sí, Señor, no importa, pero yo voy. Te va a costar porque me va a tener que obedecer. Te obedezco, Señor. Manda, que tu siervo oye. ¿Qué hay que hacer, Señor? Aquí estoy. Por eso, pecado, incredulidad, desobediencia. ¿Qué es la fe? Soy justificado, tengo la justicia de Dios, por lo tanto, tengo la fe, me lleva a la obediencia. No hay verdadera fe sin obediencia. A ellos no les aprovechó la palabra porque por no ir acompañada de obediencia en los que oyeron. Aquí no es cuestión de decir tan bonito el mensaje, lo entendí, no. ¿Qué vamos a hacer ahora con el mensaje? ¿Qué voy a hacer ahora con la palabra? ¿Voy a seguir siendo el mismo descuidado del evangelio, de la vida espiritual sin temor? ¿O voy ahora, Señor, pon en mí más temor de tal manera que tú seas lo primero? Señor, voy a revisar mi vida por medio de tu palabra, cómo estoy, y si estoy fallando en ciertas áreas, Señor, ayúdame a arreglarlas. Me voy a someter a ti, Señor. Obviamente que eso lo puede hacer solamente aquel que ha sido regenerado. ¿Qué le digo yo? ¿O qué dice la palabra? El evangelio se predicó, da el paso, arrepiéntase, crea. Eso es. Intente rendirse, intente creer, intente arrepentirse, hágale. Y si usted ve que ve y comienza a ver resultados en usted y otros ven resultados, hágale y siga, que va por buen camino. Pero es que hay gente que ni siquiera lo intenta, no avanzan. Obviamente la fe es de Dios, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, está escuchando la palabra, ahora camine a ver. ¿Cómo aprende a caminar un niño? Soltándolo. Y que si va a tropezar, que se tropiece, él se para y sigue hasta que corre. Eso nos toca, la vida cristiana es así. Se lo menciono nomás porque la Biblia registra, uy, yo no alcancé a predicar esto, la Biblia registra que hay dos resultados en el evangelio, uno positivo, uno negativo. El apóstol Pablo habla de olor de muerte para muerte y olor de vida para vida. Que está anotando la cita, 2 Corintios 2, 14 al 16, es decir, el evangelio produce muerte para algunas personas, pero para otros producen vida. Primera de Pedro 2, 7 al 8, para el que está anotando, porque ya no alcanzo a ir allá. El apóstol Pedro habla de que el evangelio es precioso para los que creen, pero es piedra de tropiezo para los que no creen. Juan 3, 18. El apóstol Juan dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dos resultados del evangelio: condenación, no condenación. Juan 3, 36. El que en él cree tiene la vida eterna, pero el que no cree, el que rehúsa creer, dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Vida eterna o ira de Dios? Que el evangelio es predicado a todo mundo. Por eso dice que la buena nueva se le dio a todo el mundo. Versículo 2, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Hay una buena nueva que no le aprovecha. A la gran mayoría de las personas no les va a aprovechar. Y por eso la apostasía, y lo que él está diciendo aquí, la razón por la cual mucha gente entra a una iglesia y se desaparece y no vuelven, mucha gente comienza a apostatar, o comienzan y necesitan que el pastor les esté llamando cada vez, que les esté animando, que vaya a la casa y los traiga casi que arrastras, y cuando entonces uno no va, y como el pastor no vino ni me llamó, yo por eso no volví. Deje de ser niño. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Un creyente verdadero busca. No sé si Jaimito, mi primo, me va a escuchar esto que le digo, pero si usted en este tiempo que estuvo con nosotros aprendió, usted va a hacer lo que le dije. Si usted llega a Barranquilla y no busca una iglesia, nada le sirvió lo que estuvo haciendo aquí.
no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Pero, versículo 3, la tercera parte ya para 5 minutos para terminar. Solo los creyentes entran en el reposo de Dios. Solo los creyentes entran al reposo de Dios, versículo 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez no entrarán en mi reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Y pone los ejemplos. Así como David dijo: juré en mi ira que no entrarían, tomando obviamente el ejemplo de Moisés. Cuando esta gente se airó contra Moisés y contra Dios, Dios se airó entonces por la incredulidad de esta gente. Y luego toma el ejemplo de la creación, porque en cierto lugar se dijo: así mismo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez no entrarán en mi reposo. Es un juego de palabras para decir que si bien es cierto que no entraron, y que muchos no entraron en el reposo que el Señor había hablado, cuando Él hace la creación en 6 días y en el séptimo descansa, es un reposo que es para nosotros, hablando del reposo de Cristo. Y escuche, y el Señor está diciendo a los primeros hombres y a toda la humanidad de la necesidad del reposo, escuche, sin el hombre haber trabajado todavía, sin haber caído en pecado todavía, de tal manera que el reposo no viene como por consecuencia de que el hombre cayó, sino que eso está en el plan de Dios en la eternidad. Dios siempre va a tener ese reposo. Cuando Dios hizo al hombre, le dio el reposo. Cuando el Señor hizo la tierra en 6 días y reposó al séptimo día, es porque Él lo estableció de esa manera. Y como lo veíamos hace 8 días, el reposo es Cristo, donde nosotros debemos laborar aquí abajo 6 días y preocuparnos por las cosas de la tierra por 6 días. Pero hay un día que tenemos que consagrar para Dios, aunque ese día tipifica a Jesucristo, pero debemos consagrarlo a Dios. Y entramos en ese reposo, por eso la necesidad de la salvación, para que la gente entre. Pero seguimos entrando en el reposo, porque si alguno todavía está cansado, venga a mí que yo le hago descansar. Pero el descanso no es cesación de la obra, porque Él dice: mi yugo es ligero y es fácil. Es decir, me invita a que yo sea esclavo de Él. Me pone un yugo, pero ese yugo es fácil. Entonces todo esto está tipificando a Jesucristo, y eso es lo que Él está diciendo. Entonces, ¿quiénes entran? Los que hemos creído. ¿Amén? Los que hemos creído. Es decir, la incredulidad saca, pero la fe nos permite entrar en ese reposo. Ahí ya tenemos que entrar a evaluar nosotros. Nosotros hemos creído. ¿Cómo he creído yo? Evalúe su vida. No por lo que le diga su cónyuge o por lo que le diga el pastor o el hermano de lado. Evalúe su vida por lo que le dice la palabra. ¿Vivo acorde a la palabra? Sí, yo sé que estoy muy débil, pero yo he crecido un poco, he avanzado un poco. Y creo que quien puede hablar mejor es nuestro cónyuge, si hemos crecido o no. Amén. Porque Él es el que nos conoce. Si hemos avanzado un poquito o no. No está hablando de perfección, está hablando de una fe que es demostrada. Tengo muchos pasajes acá, pero los voy a dejar. Pudiéramos mencionar por lo menos Hebreos 12:2, que nos toca entonces ahora poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es creer? Los que hemos creído, tenemos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y la consumación de la fe. ¿Qué es creer? ¿Qué es los que hemos creído? ¿Cómo yo sé que he creído, hermano? Mire, los 5 puntos del calvinismo o los 5 puntos de la gracia son fundamentales. ¿Cómo yo sé que fui predestinado por Dios y que la salvación la tengo ahora? ¿Sabe cómo? Por la perseverancia de los santos. Porque estoy perseverando. Porque estoy perseverando. ¿Cómo yo sé que usted ha creído y que yo he creído, hermano? Porque aquí van a pasar, si el Señor no viene, otros 9 años de esta iglesia, y aquí estará usted sentado, perseverando. A no ser que usted tenga que irse para otra ciudad, cambiar, y entonces allá está en la otra ciudad con una iglesia bíblica y perseverando.
Pero si usted conoce gente que, como yo me encuentro a cantidad de personas, por ahí se encuentra uno, ah, sí, yo iba a la iglesia, ah, yo fui cristiano. ¿Sabe que me da tristeza conocer una familia? Aquí estuvo con nosotros, creo que llegaron a venir como 9 personas, ¿sí o no, Elena? De esa familia. Aquí llegaron a estar con nosotros. Mi mamá los conoció 30 años en la alianza, 35 años atrás en la alianza cristiana, creciendo, y ahí estuvieron y sirviendo y se entregaron y eran tremendos y todo. Llegaron acá como a escampar un añito con nosotros, o 2 años con nosotros, y luego cada uno comenzó a irse, hasta que la última que quedó también se fue. Me refiero a la última que salió de la iglesia, ustedes saben quién es. También se fue porque también era familiar de ellos. Pero ¿sabe cuál es la tristeza que me da? De que ninguno se está congregando. Y ellos tienen esto. Esos pastores pidiendo plata, ¿no? Yo no voy a diezmar, ¿no? Que yo voy y siempre me piden el diezmo, entonces yo no diezmo nada. Mire, lo último que escuché, no, yo estoy aquí escuchando en la casa, yo por internet escucho el mensaje. No, aquí nosotros leemos la Biblia, oramos y escuchamos el mensaje por internet y ya no necesitamos iglesia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¿Sabe? Y eso me hizo pensar. Y yo le pido a Dios que me ayude a tener temor. Porque mire lo que puede pasar. Ya voy terminando. Que por ser tan viejos en el Evangelio y por conocer el Evangelio, llegar a pretender que ya lo sé. ¿A qué va el culto? A llenar un espacio de domingo, porque el mensaje que el pastor va a predicar yo ya lo sé. No necesito. ¿Para qué crecer si ya lo tengo? No hay nada más que me puedan dar. Y entramos en una comodidad. Que ese es el peligro más grande, perdernos ahí sentados. Llegar a un nivel donde diga no necesito. Y es que muchos de mis familiares lamentablemente están así. Ya no van a la iglesia, ya están tan cómodos y van de vez en cuando a la iglesia. Porque como toda la vida estuvieron en la iglesia y de niños y sirvieron, si viera cómo eran, todo el domingo. Yo estoy que hago un culto por la tarde, porque ya me da miedo, me da temor de dedicar el día del Señor 2 horitas y pare de contar. Ni siquiera 2 horas, porque ya no me aguantan. La hora y media. ¿Y qué vamos a hacer por la tarde? ¿Dedicarlo a la carne? ¿Y el día del Señor qué? Me da miedo que pase el tiempo y lleguemos a acostumbrarnos tanto a esto que ya no tengamos temor. Pero la palabra sigue: temamos, temamos. Póngase de pie.